que en el marco de las jornadas de colores que está organizando la diócesis de Hermosillo, me han pedido compartir con ustedes. Aprecio mucho esta oportunidad que nos brinda precisamente el Secretariado Diocesano de Ciudad Obregón para dirigirme a ustedes con un tema que pues he querido titular La espiritualidad de un discípulo misionero en el apostolado, ya que tengo entendido que no solamente tenemos auditorio del movimiento de Cursillos, sino que también de otros movimientos hermanos a los cuales les doy un cordial saludo. Para iniciar esto del discipulado y de esa característica de espiritualidad, es preciso que yo les comente que a mí me ha servido mucho precisamente encontrar estos apuntes en un libro de la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Me ha servido en mi caminar como apóstol misionero a través del movimiento de Cursillos y también en otros movimientos y servicios a la Iglesia Católica que me ha correspondido prestar. Y pudiera decirse que después de haber vivido la experiencia del Cursillo hace 36 años aproximadamente, de ese encuentro con Cristo, reencuentro, porque yo lo había encontrado más joven en jornadas de vida cristiana. Después hubo un breve espacio de tiempo en el que al contraer matrimonio, y vienen los hijos, etcétera, después ya ingreso al movimiento de Cursillos y nuevamente inicio con el apostolado. Y pudiera decirse que independientemente de cualquier profesión que uno pueda tener en la vida, al dedicarnos ya como laicos comprometidos con la Iglesia en algún movimiento o en algún grupo apostólico, pues propiamente evangelizar o nuestro apostolado se convierte en algo así como nuestra profesión apostólica. Y en este sentido quiero abundar un poquito. Desde luego que para ver los tiempos ha cambiado mucho. Con las reformas educativas que se han implantado en los últimos años, pues han salido, vamos a llamarle, horneadas de profesionistas que tienen un título que avala que son profesionistas y sin embargo no reúnen las características o cualidades que deben tener los profesionistas, lógicamente. Para iniciar, en mis tiempos todo era más diferente. Cuando estudiábamos, el profesionista, los que entrábamos a las carreras, no todos terminábamos para graduarnos. Hoy, con las reformas, pues es más fácil y vemos cómo salen horneadas de profesionistas que realmente no reúnen las características. Y esto nos lleva a una reflexión que un título no nos hace profesionales. Es decir, el que yo diga que soy discípulo misionero, apóstol al servicio de la Iglesia y que estoy comprometido con la evangelización, no me hace realmente un profesional en el apostolado. Para iniciar, yo me entré a la Real Academia Española para ver qué es profesional. Y profesional nos dice la Real Academia que es lo perteneciente o relativo a una profesión, dicho de una persona que ejerce una profesión. Lógicamente, cuando ejerces una profesión y lo haces siendo muy competente, decimos es un verdadero profesional. Cuando se refiere entonces a la persona, se dice que practica habitualmente esa actividad, incluso si fuera delictiva. Es decir, decimos, es un criminal profesional.
Y cuando son cosas más livianas, de aquellos que nos gusta pedir prestado, como decimos cuando venimos a alguien que sabemos que le gusta mucho pedir prestado, es un profesional del sablazo. Y cuando hablamos de algún trabajo importante, decimos que es un trabajo digno para profesionales y no para algunos aficionados. Bien, entonces estamos viendo que cualquier persona que alcance a desarrollar buena práctica profesional, ya sea un maestro, un ingeniero, un químico, un abogado, un contador, cualquier profesión, requiere de tener competencia científica que lo haga eficaz en la materia en la que es precisamente su actividad. Pero al mismo tiempo, independientemente del título y de sus capacidades que aprendió en la escuela, es necesario que tenga ciertos valores y actitudes que lo humanicen y que lo hagan aceptable para las personas que requieren de su profesión. Y pongamos, por ejemplo, un médico. Un médico, independientemente de tener los conocimientos y de ser competente para cuidar la salud, no puede hacerlo si fuera ineficiente al no tener otras cualidades y actitudes de espíritu que debe mantener. ¿Cuáles son estas? Una, debe infundir confianza. Desde luego, si tú llegas con un médico y no te influye confianza, pues lógicamente no regresas con él. Otra cualidad o espíritu que debe de tener es que siempre debe estar disponible para el enfermo. Oye, es un buen médico, me cura muy bien, pero cada que le llamo por alguna urgencia, pues fíjate que no cuento con él. O siempre vive en congresos, y más si está dedicado a las cosas de la iglesia. Cuando lo andas buscando, normalmente anda ocupado en otras cosas y ya no está disponible para el enfermo. Otra cualidad que debe de tener, independientemente de lo que aprende en la escuela, es que debe tener lo que nosotros le llamamos tino, es decir, que le apunte muy bien a la enfermedad y nos cure. ¿Y por qué regresamos entonces con ese médico? Porque decimos, no hombre, este médico nada más lo veo y enseguida me cura. ¿Por qué? Porque tiene buen tino. Otra característica de su espiritualidad que debe de tener es que sepa guardar las confidencias. ¿Te imaginas un médico que cuando platique con sus amigos y diga, fíjate que hoy vino una persona, fulanito de tal, fíjate que tiene SIDA? Oye, entonces se corre todo un chisme y ya no sabes ni qué hacer. Bien, estos conjuntos puede haber otros valores, ¿no? Pero estos conjuntos de valores que no se aprenden en la escuela, es decir, en las facultades, sino que las va adquiriendo poco a poco el profesionista, son aquellos que van haciendo que sea un médico buscado por todas partes. Pues bien, estos conjuntos de valores, si lo hablamos en un idioma cristiano, en el idioma católico que estamos acostumbrados, podemos decir entonces que esa es la espiritualidad de un médico, independientemente de sus conocimientos científicos. Podemos decir que estas cualidades que son espirituales son las que lo hacen un gran médico. Haciendo esa analogía, podemos decir entonces que si el apostolado es nuestra profesión, pues es lógico que exija condiciones similares a las de un buen profesionista. Es decir, que para que el mensaje que nosotros queremos transmitir llegue adecuadamente a los demás, no basta con decir, es que este es mi apostolado. Se necesita entonces que tengamos esas cualidades, actitudes, convicciones y valores espirituales por parte de un apóstol. Y eso es lo que podemos decir que podemos llamar espiritualidad
en el apostolado como discípulos misioneros. Esto es muy esencial para tener éxito en el apostolado, pero más que nada para que el apostolado que nosotros estamos haciendo, aquí está lo importante, tenga frutos. Porque a veces hacemos muchas cosas, pero el fruto no se ve. ¿Y por qué podemos decir el fruto del apostolado? Porque este apostolado no es nuestro. Este apostolado es de Dios. Y nosotros lo único que estamos haciendo es ser instrumentos de un mensaje que Dios quiere hacerle llegar a los hombres. Y a través nuestro nos comunica, se comunica con estas personas. De ahí depende entonces que todos estos valores que nosotros debemos de tener vienen y totalmente de nuestra relación con Cristo. Ah, caray, quiere decir entonces que si yo soy su elegido, si yo soy el que el Señor le encomienda el mensaje, debo de procurar tener una buena relación con Dios. La espiritualidad es eso, queridos hermanos. La espiritualidad es nuestro grado de relación con Dios. En la manera en que más cerca estamos de Dios, más se nota nuestra espiritualidad, o los demás mayormente notan nuestra espiritualidad. Recuerdo el mensaje de uno de mis sacerdotes asesores que nos decía: Dios no te quiere cerca. ¿Quién te dijo que Dios te quiere cerca? Nos decía. Dios te quiere unido a Él, no cerca. Y nos ponía el ejemplo. Una mano, por decir algo, tu mano. Si nuestra mano nos la cortamos y la ponemos cerca, no unida al cuerpo humano, ¿qué sucede? Se muere. Y nos decía, luego entonces, Dios no te quiere cerca, Dios te quiere unido a Él. Y esta es una de las cosas que a veces se nos olvidan, porque nosotros, haciendo la analogía que habíamos dicho, de que esta es nuestra profesión y que debemos de transmitir ciertos valores, nosotros tenemos que contar, y si no las tenemos que adquirirlas. Y ese grado de relación con Dios, que es la espiritualidad de cada quien, solamente la podemos adquirir con los actos piadosos. Porque habemos muchos que nos dedicamos tanto al activismo, a nuestro apostolado, que se nos olvidan las meditaciones, nuestras oraciones, las confesiones, todos aquellos actos que nos van haciendo que estemos unidos a Dios, no cerca, porque todos podemos estar cerca, porque el que está cerca siempre es Dios, no nosotros. Bien, entonces ya vimos que para que un médico tenga aceptación y lo busque la gente para que le cure la salud, nosotros como apóstoles, ¿cómo andamos? ¿Qué tanto te busca a ti la gente cuando tiene algún problema? Viene a mi mente un momento en una de las tantas asambleas que me ha tocado asistir en nuestro país, México, y recuerdo el de un obispo que nos decía en el momento de dar su mensaje: yo cuando voy por la calle y veo a la gente, veo a unas personas con unas sombrillas, van de 2 en 2 o en grupos de 3 o 4, llevan un maletín, algún sombrero para protegerse del sol, digo, ahí van los testigos de Jehová. De repente voy por la calle y veo también unas personas que están tocando en las casas y las veo de faldas largas, vestidos largos, y digo, ahí van los evangélicos. Pero dice, me cuesta trabajo distinguir
¿dónde anda un cursillista de cristiandad o un católico? ¿Cómo identifico a un católico en la calle? Y estas características, queridos hermanos, se notan. Claro que se notan porque la gente te busca. Y les voy a contar una anécdota. Yo tengo un taller automotriz y dentro de unos de mis clientes hay una dependencia federal. Y cada que llevaba yo facturas o iba yo a preguntar cómo andaban mis pagos, el responsable del área administrativa me decía: adelante, padrecito, en son de burla. Y siempre me decía: oye, Moguel, en lugar de dedicarte a agarrar las ofrendas de la iglesia o las limonas, me decía, dedícate más a tu taller. Y cuando se despedía de mí, hacía una genuflexión y me decía: adiós, padrecito, en son de burla. Sin embargo, cada que tenía un problema moral o espiritual, golpeaba la puerta de la oficina del taller y me decía: Moguel, ¿podemos platicar? Y ahí se desahogaba, sacaba lo que traía en su corazón, me daba las gracias y se despedía: adiós, padrecito. Esto quiere decir que se nota cuando nosotros podemos ser gente de confianza. Luego entonces nosotros podemos caer, a pesar de tener todas estas cualidades que se van notando, esa espiritualidad comienza a encontrar problemas que lógicamente los pone el contrario o el maligno. Y esta espiritualidad o estos apuntes que encontré, les refiero en la espiritualidad de San Juan de la Cruz, a mí en lo personal me han servido mucho para poder corregir muchos de los defectos y de las actitudes que uno va teniendo y que se nos van presentando conforme vamos perseverando en el apostolado. Bien, uno de ellos pues es cuando a nosotros nos ataca el mesianismo. Ese mesianismo induce a nosotros los apóstoles a constituirnos en el centro de toda actividad pastoral, desde luego en la que estemos involucrados. Esta tentación o esta piedra de tropiezo para nuestro apostolado va penetrando sutilmente en nuestra vida. No nos damos cuenta. Y una característica, pues son características que uno tiene que ir encontrando en nosotros mismos con reflexiones serias, no engañándonos. Y es cuando una alarma que se prende de que estamos cayendo en esta situación, es de que nos comenzamos a sentir indispensables para todo. Es decir, cuando empezamos a decirnos: sin mí, estos no van a poder hacer nada. Si yo me salgo de aquí, a ver qué pasen sin mí. Son pensamientos que te digo, a mí me han ocurrido, espero que a ustedes no, pero que sin embargo son tentaciones para que esa espiritualidad que debemos de tener sea cada día menor. Y ese mesianismo se mete tan fuerte en nuestras vidas que a veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos somos los pilotos de ese apostolado, somos los que conducimos, somos los que decimos por dónde nos vamos. Y entonces, quien entonces ponemos de copiloto en el apostolado es a Dios, cuando es al revés. Dios nuestro Señor es el piloto. Él es el que dice por dónde, cuándo, dónde.
y nosotros somos sus instrumentos o su copiloto que le apoyamos en estos mensajes para evangelizar. El que cae en este problema como el que he caído yo, ojalá que ustedes no caigan, solamente le rezamos a Dios cuando estamos con este problema de que nos ha atacado el mesianismo, cuando vemos de que en nuestras funciones como encargados o responsables de ese apostolado, vemos que hay muchos problemas. Entonces recurrimos al copiloto, porque acuérdate que yo soy el piloto, y le decimos: oye, Diosito, mira todo lo que estoy haciendo yo, y mire, estos ingratos no me comprenden. Entonces se nos acuerda que hay Dios, cuando entonces tenemos problemas, para que nos ayude con el apostolado que dirigimos y planificamos. Se trata al final de incorporar a Dios a nuestro trabajo, porque tenemos un problema y le decimos: Diosito, ayúdame, y no de incorporarnos nosotros al trabajo de Dios. Recordemos, Dios es el dueño de la mies y nosotros somos sus ayudantes, no más. Inconscientemente nosotros sustituimos a Cristo, que es el único evangelizador, y lo hacemos por nuestros caprichos o por nuestra situación personal. Esta actitud ante Dios se proyecta como una actitud deficiente para los demás colaboradores. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Esta actitud nos da tantos problemas personales que una vez que los podemos superar en nosotros mismos, fíjate qué cosa más interesante. Cuando llegas a cierto lugar, entonces te invitan a hacer alguna actividad o lo que sea, puedes darte cuenta de lo que está sucediendo en el sitio a donde fuiste invitado. Una de las principales consecuencias cuando estamos así, que nos está ganando el mesianismo y que nosotros somos los que mandamos, es que no sabemos delegar responsabilidades. ¿Por qué? Porque desconfiamos de aquellos colaboradores que de alguna manera el Señor ha vinculado a nuestro servicio. Entonces, nadie hace las cosas como yo las hago. Bien, obviamente, también en una ocasión me invitan a dar algunas charlas. Uno llega un día anterior precisamente para darle confianza a la organización de que quien va a exponer ya está. Entonces ya nada más es cuestión de que llegue al otro día e iniciamos. Pues en esta ocasión llego normal y a la hora de que nos presentamos en el sitio donde va a hacer el evento, me encuentro con que no hay papel, no hay plumas, no hay hojas de inscripción, no hay nada. Y pregunto a las personas que estaban ahí, bueno, ¿y por qué no empezamos? ¿O por qué la gente no tiene ya carpetas o materiales, cafés, etc.? Dice, es que todo lo trae el presidente. ¿Cómo que? Sí, es que él se encarga de rotular, se encarga de imprimir, él tiene las hojas, carpetas, él lo hace todo. Y sí, tuvimos que esperar que llegara esta persona, y cuando llega llama a 2 o 3 incondicionales y les dice, ayúdeme a bajar. Entonces de su camioneta, entonces trae todo lo que se necesita para un evento. ¿Qué quiere decir con esto? Que no confía en nadie más que en él mismo. Y ese centralizar las actividades, lo único que hace es que un movimiento o un grupo apostólico se vaya poco a poco reduciendo. Y fíjense en que esta actitud de no delegar responsabilidades va agudizándose poco a poco, muy poco, es decir, muy poco nos damos cuenta que cada día estamos peor. Esta situación, queridos hermanos, es una desconfianza, no solamente hacia las personas, sino hacia Dios. ¿Por qué hacia Dios? Porque recordemos que estas personas están con nosotros, y esto es lo que debemos tener siempre en claro, que es el Señor quien las ha vinculado
a este servicio que prestamos a la iglesia. No nosotros somos los que los escogemos, porque me cae bien o porque es mi compadre. Simple y sencillamente son las personas que el Señor ha vinculado. Y cuando partimos desde este punto de vista, es que empezamos a ser tan centralistas y empezar a delegar responsabilidades ante los demás. Y es que esta situación, desde luego, no quiere decir que vas a encargarles algo, porque el sentido opuesto casi siempre se da también. Pues no sé, yo te encargué, y si no se cumplió, es para echarle la culpa. No se hizo porque fulano de tal no cumplió. Hay que delegar funciones de una manera prudente. Es decir, yo te delego y al segundo o tercer día te pregunto cómo vas, necesitas ayuda, ya lo sacaste, ya tienes la idea, sacaste el tema, quieres algún apoyo, yo tengo algún libro, etcétera. De alguna manera estar pendientes de que esa función o responsabilidad que hemos delegado en esos colaboradores se lleve a buen éxito. Esta actitud, lo que va a suceder cuando no confiamos en los demás y vamos centralizando todo, nacen entonces algunas situaciones que vemos comúnmente que a lo mejor conozcas tú. Y una de esas es de que ese movimiento o esa agrupación, de repente pasa un tiempo, regresas y son los mismos. ¿Por qué? Porque es tanto el mesianismo o la disciplina que ejerce una persona que no forma a sus sucesores. De tal manera que poco a poco ese grupo se va reduciendo. Se reduce porque son los mismos, con los mismos vicios, no cambian. Y en esta situación, lo clásico es que cuando la persona que ha sido el que ha dirigido siempre y que no ha formado a sus sucesores, cuando él desaparece por enfermedad, porque se jubila o porque fallece, este grupo por lo general desaparece. Desaparece o queda tan reducido que casi es nada. ¿Y ustedes creen, queridos hermanos, que esto es agradable a Dios? Que estamos prestando un gran servicio a la iglesia porque cumplimos hasta el último día. Decimos, yo hasta el último día le serví al Señor, sí, pero con esos vicios. Y aquí vale la pena que nosotros reflexionemos sobre nuestro ser y qué hacer en nuestro servicio apostólico. En este primer punto apenas, o en esta primera tentación que nos viene a los que trabajamos de alguna manera, que somos los profesionales del apostolado, quiero detenerme hoy, pero ojalá pudieras encontrar o algún día tenga yo la oportunidad de seguir charlando con ustedes, porque en realidad son 16 situaciones que se nos presentan para dificultar nuestro servicio apostólico. Yo quiero despedirme de ustedes con una frase de la Madre Teresa que para mí me sirve mucho cuando tengo problemas, cuando emprendo alguna situación difícil, y que también ha sido una norma en mi servicio apostólico. Y este lema o esta frase de la Madre Teresa dice: Dios no te ha llamado a tener éxito. Dios lo que quiere es que seas fiel a Dios y al servicio que estás prestando. Queridos hermanos, me despido de ustedes agradeciendo nuevamente a la directiva de Ciudad Obregón por esta oportunidad y privilegio de estar con ustedes. Muchísimo gusto, de colores.